o si va a ser en otra sesión. Y mañana continuaríamos con otras 2 conferencias. Una que sería Etos y telos del lenguaje, una aproximación desde la filosofía del lenguaje, por el profesor Miguel Nava. Y concluiríamos con España y su lengua a través del tiempo, por el profesor Guillermo Miranda. Ese sería el programa. Esperemos que les sea de interés, además de las conferencias del día de hoy, que puedan asistir a otras si están interesados, que las sigan en Facebook, que participen mucho, que pongan sus preguntas, sus dudas, etcétera, ¿no? No sé si la maestra Erika nos quiera compartir algo. Sí, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Como ya decía la maestra Alejandra, es el primer año de este ciclo de conferencias acerca del Día Internacional de la Lengua Materna. Y quisimos hacer este ciclo porque nosotras como maestras de literatura, por supuesto, nos parece muy importante reflexionar acerca de la lengua. La lengua es nuestra principal herramienta para trabajar con ustedes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer este ciclo de conferencias. Y pues nada, oficialmente queda inaugurado este ciclo de conferencias y comenzamos. Gracias, maestra Ale. Gracias, Erika. Antes de empezar, para poder empezar a grabar la sesión, necesito permiso, Erika, como te nombré anfitriona a ti. Ay, sí, perdón. Ahora ya no me deja grabar a mí. Ok. O si quieres la grabo. ¿Tú grabas? Bueno, Sí. muy bien. Ok. Perfecto. Bueno, entonces iniciaríamos, de acuerdo con el programa, con la conferencia de la maestra Edith Vargas Jiménez, que ya está aquí con nosotros. La maestra Edith estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras y posteriormente hizo una maestría en estudios latinoamericanos, también en la misma institución. Además tiene una especialidad en literatura mexicana por la UAM, Azcapotzalco, y ha realizado estancias de investigación en Chile, se especializa en la obra de Violeta Parra y actualmente nos va a hablar de el desplazamiento lingüístico. A ver, déjenme ver cuál es el nombre oficial de la conferencia. El desplazamiento lingüístico como manifestación del racismo en México. Exactamente. Muy bien, pues bienvenida, maestra Edith, adelante. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Erika, y muchas gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión, a los muchachos que tenemos aquí en sesión también, muchas gracias. Y pues bueno, voy a compartirles pantalla, voy a tratar de ser un poco dinámica, para ya después que ustedes tengan oportunidad de hacer preguntas si es que fuera el caso. Entonces les voy a compartir rápidamente mi pantalla. Y entonces, aunque este nombre podría parecer un poco extraño, como pensar qué es el desplazamiento lingüístico, pues no significa otra cosa más que desplazar una lengua, ¿no? Una lengua desplaza a la otra. Y como estamos viendo en el Día Internacional de la Lengua Materna, conmemorado el día de ayer, pues evidentemente aquí en México, esas lenguas que son desplazadas son las lenguas originarias, las lenguas autóctonas, o como mejor se les conoce, lenguas indígenas. Entonces, rápidamente quiero presentarles un poema de Natalia Toledo, porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en este rato que estemos aquí. Un poema que se llama La Realidad, y quiero presentárselos, que lo escuchen de su voz, porque lo dice primero en zapoteco, entonces es importante escuchar también estas lenguas originarias que hemos dejado tan de lado. Entonces, por favor me dicen si no se llegara a escuchar. Les pido una disculpa, el internet está un poco lento, pero... Voy a leer un poema que le... Sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha bien. dediqué a los indígenas de mi tierra. Ahora se los dedico a los indígenas de Colombia. Primero lo voy a leer en mi lengua materna. Yo liye, jigu kanawine gusendani na vida, si karasi beundani la chinagiba, lunas tidudoni birendani kwananashi yagabiongo,
Uchitenias trompipi vine laza. Negie stima tamoro gukabe washinya bitua jirigite ne kabizana. Sikaribici bendabualu gubija. Sakaka gusi duluda. Rassigalai ke laga du gaio belegi. Kayaka getasuki. Kadiedo neracanegisce. Kayaka gendaro. Kajawi juladi. Nendani tishigangola. Ridedo telayu. La realidad. Esos rostros cubiertos que descienden de la montaña como cactus erguidos llenos de espinas, con su aire puro a cuestas. Esos rostros de estambre negro, ojos anémicos, coágulos en el tiempo. ¿Qué es ser indígena? He aquí mi lista. Tener un idioma para los pájaros, para el aire que silba, un idioma para hablar con la tierra, para platicar la vida, para seducir en las fiestas de los pueblos, una lengua para reírse del forastero torpe, sombras silentes, hiedra en el cuello de la cobardía. ¿Qué es ser indígena? Ser indígena es tener un universo y no renunciar a él. Ok, entonces vamos a regresar a ver, quiero que pongamos atención sobre todo en esta parte que dice ser indígena es tener un universo y no renunciar a él, porque vamos a ver que la lengua no solo es el medio por el que nos comunicamos, la lengua materna es lo que nos constituye como seres humanos. Olvidar, dejar de hablar nuestra lengua materna es dejar de ser quienes somos. Por eso muy importante esto que dice Natalia Toledo, es tener un universo y no renunciar a él. Entonces vamos a entrar rápidamente a hacer un recuento muy rápido de las lenguas nacionales que tenemos en México, aparte del español. En México tenemos 11 familias lingüísticas y de esas 11 familias lingüísticas se desprenden 68 agrupaciones. Como tal, no se les llama lenguas porque muchas de ellas, las variantes son tan diferentes que ya podría considerarse lenguas diferentes, ¿no? Entonces aquí tenemos un poco las 11 familias que tenemos y el INALIS nos presenta un mapa muy interesante que ustedes, pues este material lo pueden consultar también en internet. Este mapa que nos presenta el INALI nos habla acerca de la distribución de lenguas indígenas en el territorio nacional. Si se dan cuenta, yo paso el cursor y entonces me aparece la diversidad de lenguas que hay en todo el territorio nacional. En casi todo el territorio nacional encontramos estas lenguas originarias. Sin embargo, pues evidentemente están muy minimizadas, no es muy difícil que encontremos a personas hablando una lengua originaria. Entonces, es de ahí la importancia de lo que vamos a tratar el día de hoy, que tiene que ver con el racismo. En México somos 126 millones de habitantes. De ese 100%, de esos 126 millones de habitantes, solo el 6% de la población habla una lengua originaria. Y además de ese 6%, bueno, más bien de la cantidad de habitantes que somos, solo el 0.1% habla una lengua originaria, es monolingüe en una lengua originaria, es decir, no habla otro idioma que no sea su lengua materna, que puede ser cualquiera de nuestras lenguas indígenas. Entonces, en este sentido, es importante darnos cuenta de la disminución que tenemos en cuanto al uso de estas lenguas, pese a que la cantidad es enorme, ¿no? Dijimos 68 agrupaciones lingüísticas, es muchísimo, y las lenguas indígenas están sufriendo cada vez más un deterioro mayor porque los hablantes ya no están hablando la lengua. Entonces, vamos a pasar a hablar un poco de lo que es el racismo, y quiero que alguno de los que están aquí en sesión brevemente me diga qué es lo que ve en la imagen que tenemos aquí. ¿Cómo podría esto ejemplificar lo que es el racismo? Quiero que me comenten un poco, por favor, alguien que se anime a participar. Pues supongo que, bueno, lo que está mal es que a la gente que era morena en ese tiempo la están interpretando como monos que había en las selvas. Exacto, y no como personas. Exacto, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Aquí vemos la ejemplificación de lo que es el racismo. Es decir, el racismo surge sobre todo con base en
se quiso sustentar con base en las mayores capacidades de una raza sobre otras, ¿no? Que efectivamente el día de hoy ya el término raza es muy, ya está en desuso y efectivamente es muy controversial seguir hablando de razas. Pero bueno, aquí nosotros tenemos esta imagen en donde efectivamente el racismo se intentó justificar a tal grado que incluso había mediciones de cráneos, había una serie de pruebas científicas para demostrar por qué ciertas razas, otra vez lo pongo entre comillas, eran superiores a otras. Aquí a nosotros en América nos conquistaron los europeos y entonces evidentemente los europeos impusieron su modelo, su lengua, su religión, sus costumbres y efectivamente por eso el modelo europeo fue la aspiración en detrimento de lo que ya existía cuando llegaron los españoles. Entonces, el racismo básicamente es una exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otros con los que convive, ¿no? El racismo, quiero que quede muy claro, es una manifestación de poder. El racismo se ejerce a través del poder y evidentemente es un acto de violencia, ¿no? Las razas son un discurso de poder. Efectivamente, quien discrimina, quien tiene un discurso racista, se está creyendo en una posición superior a la otra persona. Y aquí vamos a ver un ejemplo muy conocido, estoy segura que ustedes lo llegaron a ver, que tiene que ver con la manifestación del racismo. Vamos a escucharlo. Eso, que metan a nominar a una pinche india que dice, sí señora, no señora, sí señora, no señora. Ok, solo vamos a ver este fragmentito. Como les dije, estoy segura que conocen esto que fue muy sonado de este actor llamando pinche india a Yalitza Aparicio cuando fue nominada para los premios Oscar. Entonces, efectivamente aquí nos damos cuenta que el racismo no es algo que o sea, con hablar de discurso de poder no significa que ustedes tengan que tener una gran posición. Basta simple y sencillamente con sentirse superior por alguna causa para ejercer el racismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como dijimos, cuando llegan los españoles y nos conquistan, nos imponen una serie de costumbres, de ideas, y cuando nosotros nos independizamos, por ahí del siglo XIX, todos los países de América Latina empiezan sus procesos de independencia. Efectivamente, se empiezan a construir las naciones modernas que el día de hoy conocemos y hay un gran problema, que es cómo vamos a integrar al indígena a esto que está surgiendo nuevamente, ¿no? Entonces, dentro de todas las opciones que podía haber habido, los dirigentes de las nuevas naciones toman la más absurda de todas, que es tratar de desindianizar al indígena, porque evidentemente, una vez más, como ya lo comentaba el compañero que participó, incluso a veces se les veía como animales, ¿no? Como seres que necesitaban ser civilizados, y entonces, ¿cómo van a tratar de desindianizar al indígena? A través de 3 formas. La primera de ellas es a través de la sangre, es decir, traer migración europea para que haya una mezcla de sangres y entonces se blanquee un poco la sangre autóctona u originaria. Esto se ve mucho sobre todo en países australes como son Chile y Argentina, en donde hay una cantidad de población, hay una gran cantidad de población blanca, sobre todo italianos, alemanes, etcétera, ¿no? La segunda de ellas es a través de la cultura. ¿Eso qué quiere decir? Asimilarlo a la cultura significa educarlo para que evidentemente adopte las costumbres de los europeos y deje atrás las costumbres que tienen, sobre todo usos y costumbres, etcétera, ¿no? Y la tercera de ellas es a través de la lengua, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Establecer un solo idioma, hablar un solo idioma, que en este caso se impuso el español, pero eso es a través de una cuestión hegemónica. ¿Qué quiere decir? Una cuestión, una vez más, de poder, ¿no? Entonces,
vamos a ver que surgió un fenómeno muy interesante en donde se dividió automáticamente el uso de las lenguas. Por un lado teníamos una lengua de prestigio, que es el español, y por otro lado tenemos lenguas originarias, que son las lenguas indígenas, que son subordinadas, completamente minimizadas, y además son homogeneizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas se meten en un mismo saco, es decir, ya vimos 68 variantes, de 68 agrupaciones lingüísticas, y en realidad todo lo reducimos a decir habla dialecto, que también es un término mal utilizado. El dialecto es una cuestión más que nada, es una realización geográfica de la lengua, es decir, el español mexicano, el español argentino, el español chileno, todos esos son dialectos, porque son formas geográficas en donde se realiza la lengua. En este caso, las lenguas originarias como tal son lenguas, son todo un sistema lingüístico complejo que tiene sus propias particularidades, pero lo reducimos ¿a qué? A decir que son dialectos. Entonces, aquí vamos a ver ya el fenómeno del monolingüismo y el bilingüismo. Como ustedes ya saben, el monolingüismo quiere decir que una persona habla una sola lengua, que generalmente es la lengua materna, ¿no? Muchos de nosotros quizá somos monolingües en español, habrá personas que son bilingües, que el bilingüismo tiene que ver con hablar dos lenguas, es decir, a la lengua materna se le suma una segunda lengua, pero ojo, vamos a hacer una gran diferencia. A esto se le llama bilingüismo aditivo. ¿Eso qué quiere decir? Aditivo significa que suma, es decir, 1 más 1, una lengua materna más una lengua que estoy aprendiendo, ya me da 2. Es decir, cuando yo soy bilingüe, mediante un fenómeno de bilingüismo aditivo, no dejo de hablar mi lengua materna, sigo comunicándome en los espacios de la vida cotidiana en mi lengua materna, pero en los espacios en donde requiero la segunda lengua, la utilizo. A eso se llama bilingüismo aditivo, y quiero que lo recordemos porque un poquito más adelante vamos a pasar a ver lo que es el bilingüismo sustractivo. Entonces, el bilingüismo es este fenómeno, y vamos a ver un poco, antes de entrar ya a lo que es el bilingüismo sustractivo, el modelo del déficit. El modelo del déficit es un modelo que busca estigmatizar a los hablantes de lenguas originarias como insuficientes, sin tomar en cuenta que el español como segunda lengua es particularmente difícil. Y efectivamente, nosotros a veces en la vida cotidiana nos burlamos de las personas que hablan lenguas originarias y el español lo tienen como segunda lengua porque hablan chistoso, ¿no? Cuando en realidad, si nosotros hiciéramos el ejercicio de tratar de aprender una lengua originaria, nos daríamos cuenta que estas lenguas son tan complejas que incluso nosotros también en las comunidades indígenas se nos tacharía de tontos, ¿no? Porque no podríamos expresarnos también en la lengua originaria. Y aquí, bueno, el modelo del déficit no necesariamente tiene que ver solo con lenguas originarias. El modelo del déficit se da en muchos lugares. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Peña Nieto hablando inglés, que también fue muy sonado y se hicieron muchos memes. Independientemente de las cuestiones políticas, quiero que veamos un poco también, unos segundos, un poco el video, para que entendamos también esta parte de un hablante tratando de comunicarse en otra lengua que no es la suya. I want to be very clear. The economic policies should not make us forget or disrupt a third priority, the strengthening of national unity. At present, we bear witness of the existence of not only a dual economy, that is, of thriving sectors and other ones that have fallen behind. Ok, entonces, bueno, aquí quise ejemplificar el modelo del déficit, porque efectivamente, como les dije, dejando de lado la política, hablar una segunda lengua nunca es fácil. Entonces, vamos al caso de las lenguas originarias y esto que tiene que ver con el modelo del déficit.
ponemos un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con el chinanteco. En el chinanteco, por ejemplo, para hacer una suma, es necesario primero hacer una división de seres animados y seres inanimados, de seres vivos, seres no vivos. En el chinanteco no se puede sumar un ser vivo con un ser no vivo. No se puede hacer esta suma. ¿Por qué? Porque así está construido el idioma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños llegan a la escuela en una educación, en una enseñanza en español, y entonces el maestro les dice, súmame un camión más una vaca. Y evidentemente el niño no va a poder hacer esa división porque en su concepción, en su forma de ver la vida, en su lengua, en su pensamiento originario, eso no es posible. Entonces, a partir de ahí, empezamos a tener este modelo del déficit de empezar a tachar de tontos, de ignorantes, darles cualidades negativas, cuando en realidad no estamos comprendiendo el verdadero fenómeno que está sucediendo, que le estamos exigiendo al otro que vea de la misma manera que nosotros vemos el mundo. Entonces aquí, haciendo un poco alusión a este ejemplo de la suma, tenemos que el racismo más el modelo de déficit nos da un resultado que es el desuso de las lenguas originarias. Entonces, el desplazamiento lingüístico es esto, justamente que las personas dejen de hablar una lengua originaria. Y tenemos entonces el fenómeno del racismo, que tiene que ver con las personas que son monolingües en una lengua originaria, cualquiera que ustedes piensen, náhuatl, zapoteco, mixteco, la que ustedes quieran, son monolingües en lengua originaria. Esto generalmente se da en los primeros años. En los primeros años siempre todos somos monolingües en nuestra lengua materna, ¿no? Después de ahí, la persona empieza a hacerse bilingüe, empieza a hablar español. Pero este bilingüismo tiene que ver, ya lo dijimos, no es un bilingüismo aditivo, es un bilingüismo sustractivo en el cual el hablante, una vez que ya tiene el dominio del español, empieza a dejar de hablar su lengua materna. ¿Por qué? Para que no se le discrimine, como una forma de defensa, para que la gente no se burle, para muchísimas cosas que es una manera de protección, de protegerse a sí mismos del racismo. Y entonces pasa a lo que sería, otra vez se vuelve monolingüe, pero ahora ya en la lengua de prestigio que es el español. Entonces, como bien vemos, se llama bilingüismo sustractivo. ¿Por qué? Porque lo que hace no es sumar una lengua, no es que ya 1 más 1 igual a 2, sino que lo que hace es sustituir una lengua. Se es bilingüe solamente un tiempo y después se pasa a ser monolingüe ya solo en la lengua originaria. Y entonces aquí es donde esto ya deja de pasarse a otras generaciones. Por ejemplo, es el caso de mis padres. Mis padres son hablantes nativos de zapoteco, hablantes tienen como lengua materna el zapoteco, y ellos sufrieron este fenómeno de bilingüismo sustractivo durante el tiempo que llegaron a la ciudad. ¿Y qué es lo que pasó? Que ya no transmitieron la lengua a la siguiente generación, que sería la mía y la de todos mis primos. A partir de nuestra generación, ya en la familia se perdió la lengua originaria. Entonces, este fenómeno, como les digo, es un fenómeno muy, muy alarmante, en el sentido en que se están perdiendo muchas lenguas. Y aquí, por ejemplo, tenemos un histórico de la población monolingüe en lengua originaria desde 1930 hasta 1990. Y, por ejemplo, vemos que para 1930 había 1.185.000 personas siendo monolingües en lengua originaria. Para 1990 solo tenemos 836.000 personas. Y ustedes podrán decir, bueno, pero pues imagínate cómo creció el número de hablantes bilingües, pasó de 1 millón a 4 millones. Claro, esos son los datos que nos dan, pero lo que no nos mencionan es que ese bilingüismo es un bilingüismo sustractivo que amenaza con en algún momento hacer que las personas dejen de hablar su lengua originaria, su lengua materna. Y entonces, aquí pasamos a la pregunta de ¿México es una nación pluricultural? Bueno, constitucionalmente sí, en el artículo 2 de la Carta Magna está dicho que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Ok, eso nos lo dice la Constitución, pero en la práctica no se lleva a cabo. En la práctica no hay esta pluriculturalidad que lo pluricultural, tiene que ver básicamente con respetar esa
diversidad que tenemos, esa diversidad de costumbres, de lenguas, de culturas, de etnias, ¿no? En México eso no existe. Más bien lo que se trata es justamente el fenómeno contrario. Las personas al sentir el racismo intentan esconder esa parte de sí mismos y la primera defensa es dejar de hablar su lengua materna. Entonces, aquí quiero presentarles el caso de unas niñas hablantes de lengua originaria del zapoteco de la Sierra Norte, para que entendamos básicamente lo que es ser un hablante de lengua originaria. Estas niñas el día de hoy pues ya son mayores y evidentemente el día de hoy son bilingües, y faltaría ver si ese bilingüismo no va a mermar con su uso de la lengua originaria. Vamos a escucharlas. Perdonen la conexión. Alto, alto, alto. Chuni. Pero miren de cautero nieve. Ok, entonces, bueno, estas niñas están muy felices y contentas hablando su lengua originaria, su lengua materna, y pues evidentemente ellas no conocen todavía lo que es la discriminación, no salen todavía evidentemente de su comunidad, pero el día que salgan se pueden enfrentar a todo este discurso de rechazo, de odio, solo por hablar una lengua que no es el español, que podría parecer incluso un tanto ridículo, pero así son las cosas, así está conformada nuestra nación. Entonces aquí pasamos a hablar que una lengua oficial, en este caso el español, que es una lengua hegemónica, es una lengua de poder, homogeneiza a la población. ¿Qué significa eso? Borra las diferencias que hay como una forma de control y de poder, disfrazándolo de identidad. Entonces, efectivamente, si tú hablas español, entonces es necesario que se borre todo eso que constituye a muchas poblaciones autóctonas, como es el pensamiento mágico religioso, los usos y costumbres, y una serie de cosas que los definen y que al final de cuentas definen su ser como personas, ¿no? Entonces, en este caso, el uso de la lengua oficial en muchas ocasiones es una forma de poder. Y bueno, por último, ¿por qué es importante mantener las lenguas originarias? Creo que este poema de Miguel León Portilla nos lo deja muy en claro. Vamos a verlo también y regresamos a comentar. Entonces, déjenme que cargue. Kema poliwise tlahtolkamanali, nochi tlamanti tlen yehyektitzi, keja sitlalime tona tehuametztli, tlen tichiua timasewalme, keja kema titekiuia totlalnamikilis, o tlen timachiliah pan totlakayo o ipan toyolo, ayueli tikita. Kema se tlahtolkamanali poliwi, nochi tlen onka ipan itlaltepaktli, keja nopa weyi atl uan nopa atentini, nochi tlamantli tekuanime, puan nochi tlamantli xiuitini. Niyonaxtimo ilhuis, niyonaxueli tikihtos, niyonaxueli titlachilis o tikakis, pampa politok nopa tlahtoli. Huajka motzakua ipan kampa ueli chinankotini, ipan kampa ueli tlaltepaktli keja kema motzakua sekua puerta o se ventana, kema onka sekinok tlahtolkamanali, mislachiaktis, pampa timachilis tlamantli tlen santoteco ueli kichiua, uan tlen kichiua masewaltlakame. Yani, katlen kipia yolistli ipan itlaltepaktli. Kema poliwi se tlahtolkamanali, nochi poliwi, hasta nopa kamanali tlen titekuia para titeilhuise titeiknelia. O kema titepouiliah para tlachke techkokoa o techkuesoa. Poliwi nopa antiuatl tlen uikayaya touehkapan tatawa, nochi tlamanti tlen kipouayaya, kehatza momahtoya, kema motiochiuayaya. Keja moskaltihke, ayokaka hueli sampa kipouas. Kema poliwi se tlahtolkamanali, eli keja miki. Uan mieh mikehya, uan mieh mikise.
eli queja quema tlapani se tescatl, inintos, eli queja acahuilotl, tlen sampanotehki, pampa ayucaca molinía. Juan quema pano yani, más se igual me mucagua, más teigneltihque. Ok, entonces aquí como vemos en el poema, cuando una lengua muere, la humanidad empobrece. Entonces, evidentemente, mantener las lenguas originarias es una manera muy importante de mantener diversas formas de ver la vida, de entregarse a la vida, de concebir lo que es el universo. Entonces, es muy importante mantener las lenguas originarias. Cada vez que escuchemos a alguna persona hablando en su lengua materna y que sea una lengua autóctona, en lugar de tacharlo, de decirlo, de decirle algo negativo, al contrario, halagarlo o felicitarlo, ¿no? Porque todos sabemos que lo políticamente correcto es hacer una cosa, pero salen casos como el de Sergio Goyri, en donde efectivamente se revela ese racista que todos llevamos por dentro en muchas ocasiones. Entonces, muchas gracias. Tienen ahí mis datos, el correo electrónico, las redes sociales, por si les interesa, si quieren saber más del tema. Les agradezco mucho y bueno, doy paso a las preguntas, si es que hubiera alguna. Les agradezco a Erika y Ale también por el espacio y muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Edith. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algún comentario que hacer? ¿Alguna experiencia que compartir sobre esto? Que nos comenta la maestra Edith. ¿Nadie? Yo. Sí, Todo creo que quedó claro, ¿no? Emiliano quiere participar. ¿Qué pasa, Emiliano? Sí, pues como indicó la maestra, en México, bueno, México es muy diverso en cuanto a costumbres y también en cuanto a lenguas, y siento que debemos preservar todas esas lenguas que, como también decían en la lectura, son como universos distintos porque nos enriquecen como país, y no debemos discriminar a todas esas personas por una cosa tan simple como una lengua, que una lengua sea distinta, y simplemente deberíamos aprender a convivir en paz y simplemente dejar de ver mal que una persona hable distinto. Muchas gracias por el comentario. Efectivamente, desgraciadamente, como vimos, hay discursos de poder en todo esto y efectivamente las comunidades han sufrido mucho este tipo de discursos de odio, de racismo contra ellas. No sé si alguien más quiera participar. Bueno, al parecer, no. Entonces, bueno, Erika, no sé, tú dinos si pasamos a la siguiente o qué continúa. Sí, muchísimas gracias, Edith. La verdad es que ha sido muy interesante tu conferencia. Esta lengua del chinanteco, qué interesante, y la perspectiva de mundo que tiene, ¿no? Pues te damos las gracias, Edith. Realmente nos has compartido una gran reflexión que nos llevamos todos a casa. Sí, muchas gracias, Edith. Y pues sí, es muy importante pues, ser conscientes de eso, ¿no? De que la lengua no es solamente una forma de hablar, también es una visión de mundo y trae consigo una forma de existir en la realidad, ¿no? De relacionarse, de nombrar las cosas, de crear. Entonces, pues sí, es una gran pérdida cuando una lengua deja de hablarse por todos estos prejuicios y relaciones de poder.